Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad y saliendo en libertad. Y bienvenidos a un capítulo más del podcast El viaje a la mente, donde estoy revisando el segundo audio que tiene que ver con liberarnos del miedo y de la tensión. Hasta ahora los 7 o 8 anteriores tenían que ver con la autorrealización y hoy estamos trabajando en esta nueva secuencia con el miedo, la tensión y entender lo básico. El vídeo anterior se tituló Liberarse del miedo y la tensión, el individuo y la sociedad, un mapa de estructuras, de organizaciones, de sistemas que existen desde que nacemos y que nos marcan, nos delimitan hasta que empezamos a cuestionarlos. Hoy vamos a entender algunos conceptos básicos con una pequeña revisión de los temas importantes que hablé en el capítulo anterior. Y aquí conviene que precisemos algunos conceptos que hemos visto, ya que así podemos entender con más facilidad, comprender los factores implicados en nuestros problemas, para entender el porqué de las cosas, el cómo, y entender el trabajo o lo que queremos hacer para trascender esas situaciones. Vamos a comenzar con la energía. Muchas veces, muchísimos de nosotros, y parece ser que es un concepto, una palabra que se ha quedado aquí y que fluye constantemente en todos los ámbitos de la vida, es el de la energía. Mencionamos muchas veces la palabra energía. ¿Y qué queremos decir al hablar de energía? Queremos decir, en principio, toda clase de fuerzas que actúan en nosotros. Y todo en nosotros, por cierto, es energía, de una forma u otra, de una clase u otra. Pero de pronto, de un modo principal, nos referimos a la energía vital y a la energía afectiva. La energía vital y la energía afectiva, la energía vital tiene un componente mucho más espiritual, no tiene un componente de energía material. La empezamos a manejar o a intuir, o a conocer o a acercarnos a ella cuando empezamos una búsqueda. No tiene más importancia, simplemente entendamos el concepto, no le demos más cosas. Básico. Y la energía afectiva somos más conscientes de ella, de nuevo sin ser material. ¿Por qué? Porque lo afectivo está presente en todo momento en nuestra vida. Entonces digamos que de alguna manera en el campo material, el del campo de los hábitos, de las secuencias diarias de las cosas sin mucha conciencia, nosotros fácilmente podemos reconocer una energía afectiva. Energía vital, que es la que hace funcionar nuestro organismo, la que está en la base de todo nuestro instinto, cuyas manifestaciones más importantes son, esto es lo que estaría en un inconsciente, pero ¿qué es lo que nos mueve? De nuevo, la energía vital, nosotros ni nos planteamos el concepto hasta cierto momento de nuestra vida. Esa energía contiene el principio de conservación o de activación orgánica, el principio de la actividad sexual y el principio de la combatividad. Esto tendría que ver mucho, por ejemplo, con el chakra raíz. Repito, contiene el principio de conservación o de activación orgánica, es decir, preservarnos. El principio de la actividad sexual, esto es súper potente, es una energía súper potente. Como todos los animales, que somos animales, esa activación sexual, el principio de energía sexual, de actividad sexual, tiene que ver con la reproducción y con alargar en el tiempo, más allá de nuestro tiempo, la regeneración. Y el principio de combatividad.
Son tres funciones primordiales de la energía vital. Esto se manifiesta en el nivel vital. Muchas veces lo mencionamos con el nombre de impulsos, impulsos sexuales, impulsos combativos, impulsos al movimiento. Luego, en el sentido afectivo, nos referimos a todo lo que son sentimientos y emociones. ¿Por qué manejamos este factor de las energías? Porque la energía es la materia prima gracias a la cual se va estructurando nuestro organismo, nuestras funciones y también nuestra conciencia. Las energías, a medida que se van expresando, van desarrollando nuestras funciones. Y energía es vibración. Y otra cosa en la que estamos es, que nunca nos ha contado nadie, desde que éramos jovencitos, jovencitas, es la conciencia de tu vibración. La función afectiva, la función instintiva, se desarrolla justo en la medida en que la energía se expresa activamente a través de aquel nivel. Pero paralelamente a este desarrollo de las funciones, la energía cumple una función primordial, que es la de darnos conciencia de nosotros mismos en relación con aquello que hacemos. Y esta conciencia de nosotros mismos, entre comillas, una de ellas es la creación de un personaje. Y luego está la otra, cuando empezamos a cuestionar ese personaje. Siendo esto así, comprenderemos mejor la importancia del factor de la energía, puesto que depende de la cantidad de energía que funciona el que nosotros seamos fuertes, no solo orgánica, sexual, afectiva o intelectualmente, sino también psicológicamente. La conciencia de nosotros mismos depende de la energía que se haya expresado. Esta frase es fantástica. La conciencia, el cómo nos leemos, depende de la energía que hayamos expresado. Y si esa energía no contiene una cualidad de la conciencia de mi vibración, pues nosotros emitiremos, como hacemos siempre, un tipo de energía. Sin conciencia, consciente, con intención, con mala intención, arrebatada, producto de lo que sea. Esto es una función muy poco conocida de la energía psicológica, de la energía en general, y por tanto es muy importante entenderla. Esto es lo que llama todo el mundo el secreto. Bueno, todo el mundo, algunos. Pero que los tienen confundidos ahí con unas cositas que nos tienen un poquito locos. La energía siempre tiene una doble vertiente, la que se expresa a través de los órganos o funciones propias y aquella por la cual yo me doy cuenta de lo que estoy viviendo. Así, la persona que ha hecho ejercicio físico no solamente desarrolla proporcionalmente a la energía utilizada su propio cuerpo físico, su propia musculatura, sino que paralelamente va tomando conciencia de ella como persona que se siente a sí misma haciendo ejercicio físico. Y esto, que es vital, esas comparaciones que os he hecho, uno empieza a hacer ejercicio físico y mejora. Sí, mejora, sin duda. Es lo mismo que podemos hacer con el tema mental y no pasa nada. Ahora, a ese movimiento de energía hay que meterle conciencia. Gran parte de nuestros problemas proceden de que nosotros nos vivimos con debilidad, con inseguridad. Pues bien, la seguridad y la inseguridad están en función directa de la plenitud o debilidad de la energía que nosotros hayamos expresado conscientemente. La elección de qué energía ponemos en marcha, la pérdida de energía cuando nos distraemos en lo que le pasa al otro, fíjate lo que ha hecho, lo que ha dicho, mira cómo son, no sé qué, no sé cuántos, todos esos rollos patateros. Fíjate, siempre está de mal humor. Así, pérdida de energía. Por esto la mayoría de los problemas de inseguridad, con todos sus diversos síntomas que pueden adoptar, no es posible resolverlos mediante palabras, consejos, lecturas o conferencias, sino solamente gracias a la acción. Por eso hablo de esa tríada. Atención, que es la conciencia de mi vibración, movimiento de la energía, que es acción y silencio. Repito, por esto, la mayoría de los problemas de inseguridad, con todos sus diversos síntomas que pueden adoptar, no es posible resolverlo mediante palabras, consejos, lecturas o conferencias. Mira, mediante el gurú, mediante el coach,
me leo 200 libros, o sea, yo tenéis todo resumido mediante palabras, consejos, lecturas o conferencias, sino solamente gracias a la acción. ¿La acción de quién? A la tuya. Por medio de la movilización activa de energías. Esto es lo único capaz de darnos una conciencia cada vez más intensa, más real, más profunda, más segura de nosotros mismos. Esto es fundamental para entender la función de las técnicas de expresión. En el podcast anterior hemos hablado del yo experiencia, del yo idea y del yo idealizado. Y conviene que estas tres áreas, conceptos, queden claros. Por eso lo voy a revisar ahora. El yo experiencia, el yo idea y el yo idealizado. Y es importante porque a la hora de expresar a través de técnicas de expresión la movilización activa de mis energías, saber elegir qué y saber decir a qué no. Esto es vital. Vamos a comenzar con el yo experiencia, como una revisión de lo anterior. El yo experiencia es la noción que voy adquiriendo de mí en la medida en que voy ejercitándome, experimentando con toda mi capacidad activa de vivir. Cada vez que estoy haciendo activamente algo, adquiero una conciencia de mí en relación con ese algo. Esa conciencia, la suma de esas conciencias en mí, en relación con lo que hago, es la yo experiencia. El yo experiencia es el resultado de lo que hemos vivido realmente. Lo que hemos de hacer es vivir lo que nos falta vivir en este nivel del yo existencia. Aquí el tema que trabajaremos más adelante es el hecho es que hemos de darnos cuenta que hemos vivido, sí, unas cosas, pero que otras solamente las hemos pensado. Y el pensar no puede sustituir al vivir. El desear, el imaginar o el razonar nunca pueden reemplazar la experiencia directa. Y sí, aquí habrá no limitaciones, cosas que podremos vivir y cosas que no podamos vivir. O que deseemos y que no podamos hacer, que no se den. Eso también hay que entenderlo. Hay cosas que sí podemos hacer siempre. Otras cosas no se darán. Lo que son deseos, por ejemplo, materiales, pues a lo mejor se dan o a lo mejor no se dan. Otras cosas es todo lo que dependa de ti, absolutamente de ti, y que no necesites a nadie para hacerlo. Eso es otra película. O para expresarte. Para no esconderte. Lo que sea. Por lo tanto, el yo experiencia es nuestra realidad, psicológicamente hablando, sólida, real, auténtica. Es nuestra verdad. Lo de nuestra verdad es relativo. Es con lo que nos asociamos, lo que queremos ser. Y obviamente es nuestra verdad. Pero quizás ahí faltan cosas. Falta conciencia. Yo soy exactamente lo que he ejercitado, ni más ni menos. Podré opinar lo que quiera. Podré soñar que soy un gran personaje o imaginar que soy muy poca cosa, pero aparte de lo que sueñe, aparte de toda fantasía u opinión, yo soy exactamente lo que he ejercitado. Y esto en todos los niveles, desde el más material hasta el más espiritual. Y esto hay que mirarlo sin miedo, sin susto. Eres lo que has motivado, lo que has realizado energéticamente, la energía que has hecho y que has puesto en movimiento. Eres, no somos, soy. Vamos ahora al yo idea. Hemos hecho el yo experiencia.
En el capítulo anterior hablamos que en nuestra vida cotidiana nos encontramos enfrentados, por un lado, con los impulsos interiores de diversas clases que necesitan ser expresados y por otro, con un reglamento exterior que nos dicta lo que hemos de hacer y lo que no hemos de hacer. Entonces nos vemos obligados a administrar estos impulsos. Necesitamos reglamentar su expresión y su salida. He de poner una barrera entre mis impulsos y el exterior. Esta barrera entre nuestro interior y el exterior es una estructura mental que se forma a la que nos hemos acostumbrado a llamar yo. Es decir, nos hemos acostumbrado a que somos duales. Luego pasa lo que nos pasa, que esto no cuadra mucho. Esta estructura mental tiene por función vigilar los impulsos, frenarlos o darles paso libre, recibir los impactos del exterior, rechazarlos o aceptarlos. Esta estructura mental constituye el yo-idea, la idea que yo me he formado de mí. Y este yo-idea no solamente hace esta función, diríamos, de policía, sino que va adquiriendo unas nociones, unas configuraciones sobre cómo creo ser yo. ¿Nunca habéis oído? Yo en el trabajo soy de una manera, fuera del trabajo soy de otra. Ahí tenéis un ejemplo escandaloso. Pero además, que lo dice convencido, ¿eh? No se trata, de alguna manera, de ser íntegro contigo todo el tiempo. Estés donde estés. Digo. Tales nociones se forman, por un lado, según las experiencias que voy acumulando cuando yo interpreto estas experiencias mentalmente. Yo tengo un éxito, yo consigo esto, entonces yo me apunto un tanto favorable de mi yo-idea. Yo soy muy bueno en esto, yo soy apto. Tengo un fracaso, estoy al nivel bajo de algo, entonces anoto un rasgo negativo. Yo fallo aquí, no soy capaz de esto. Por un lado, pues, se insertan en este yo-idea las experiencias que voy viviendo, tal como yo las percibo intelectualmente, pero por otro voy inscribiendo en este yo-idea todas las percepciones, todo lo que me llega referente a mí desde el exterior, es decir, cómo las demás personas me tratan, cómo me consideran. En la medida que las personas me respetan, me aceptan, me halagan o me ningunean, mi yo-idea va adquiriendo una configuración positiva o negativa. Ya valgo, soy importante, soy alguien. En la medida en que estas experiencias del exterior son negativas, me producen frustración. Entonces se va inscribiendo en mi yo-idea el concepto de que yo no valgo. Yo no soy aceptado, no sirvo. O sea, y vamos a fijarnos bien en esto, este yo-idea por un lado cumple la función de control de lo interior y lo exterior, pero por otro configura la idea de mí mismo, idea que es resultado solo, repito, de mi relación con el mundo. Es en la medida en que yo me relaciono con el mundo, que me apunto tantos buenos o malos, es en la medida en que el mundo se relaciona conmigo, que sigo apuntándome puntos buenos o malos. Por lo tanto, esta idea no es el modo como yo soy en mí, por mí, sino que solo está anotando mis modos de relación, lo cual representa una diferencia fundamental, porque yo, en lo sucesivo, tenderé a apoyarme en este yo-idea externo, dependiente, cuya naturaleza es solamente una suma de modos de relación, y lo confundiré con mi verdadera realidad. En el momento en que confunda ese yo-idea como mi modo de auténtico ser, es decir, cuando, debido a que los demás me dicen que soy así, que debo ser de otro modo, me crea entonces que soy realmente apto, que soy inteligente, que soy listo. En relación con el mundo estaré viviendo siempre alrededor de este yo-idea. Es decir, si yo tengo que depender de los demás para vivir mi integridad total, estoy bien jodido. Lo pongo en términos menos amables que los de Antonio Blay, porque Antonio Blay es muy amable y muy cariñoso y muy especial, porque lo es muy especial, me fascina.
siempre mirando fuera. Así querré constantemente ser más de alguna manera o intentaré conservar mi estatus social, mi valoración. Estaré todo yo gravitando al servicio de este yo-idea, que no es mi verdadera realidad, sino una parte de mí proyectada socialmente y otra parte de lo social proyectada en mí. Así pues, el yo-idea está viviendo solo en función de comparaciones. Siempre el jardín está más verde en el vecino. Siempre la otra está más buena que tú, más joven que tú. Siempre el otro tiene mejor coche que tú. Uf. Así pues, repito, el yo-idea está viviendo solo en función de comparaciones. Yo lo he hecho bien, lo he hecho mal, valgo más, valgo menos, los demás me valoran alto, me valoran bajo. Siempre es un criterio comparativo. Nunca se me dice cómo yo soy por mí mismo, porque todo solo te lo puedes decir tú, compi. Nunca se me dice cómo soy yo por mí mismo, en mí mismo, sino solamente cómo soy en relación con una escala de valores. Soy más, soy menos. En ningún momento se me dice lo que yo soy intrínsecamente, porque no te lo puede decir nadie, solo te lo puedes decir tú. No se me dice que yo, por ejemplo, soy energía, que yo soy inteligencia, sino que se me dice, tú eres más inteligente que unos y menos inteligente que otros, eres más hábil que unos y menos que otros. Exactamente, ¿cómo se medirá mi éxito profesional? Pues muy fácil, has ganado tanto dinero, tienes tantas profesiones o tantos títulos o tienes menos. Vosotros hacer el ejercicio incluso ficticio, tipo teatral, en un entorno nuevo, donde sea, decir que os ha ido muy bien. Vais a ver lo que ocurre. Obsérvese que en ningún momento se está diciendo lo que soy, lo que yo soy. Solamente se me está comparando en algunos aspectos. Este es el pivote alrededor del cual está girando nuestra problemática personal inmediata. El hecho de que yo me valoro en función de un criterio comparativo y nunca en lo que yo soy sustantivamente. Por esto, este yo-idea nunca puede emanciparse del factor exterior. Aunque yo en un momento dado me sienta tranquilo, seguro, me sienta muy bien, en el instante en que estoy en contacto con otras personas, ya está funcionando otro modo de valoración de mí, otro modo de vivirme a mí mismo, de reaccionar, porque todo este yo-idea se ha elaborado así, está hecho de esto, de modos de relacionarse. Por lo tanto, yo, en mi yo-idea, he de estar haciendo siempre esta función, este papel, he de estar sosteniendo a este personaje que trato de mantener y mejorar constantemente. Nunca me vivo a mí mismo de un modo real, espontáneo, tal como soy, sino siempre en función de lo que pueda parecer, del juicio, del valor que los demás puedan darme o del juicio o valor que yo mismo me formule respecto a mi situación. Es importante que se vea clara esa distinción entre el yo-idea y el yo-experiencia. El yo-experiencia es nuestro eje real, a un nivel concreto, humano, psicológico, pero nuestro eje real, el yo-idea, es una superestructura, algo que se ha superpuesto, que se ha elaborado de un modo artificioso, que está midiendo unos modos de relación y que no obedece a ninguna sustancialidad propia. Decíamos que en virtud de esa política que nos vemos obligados a tener constantemente desde la infancia de reprimir los impulsos, y me encanta la palabra, decidimos que en virtud de esta política, porque es una política, estamos negociando con nosotros, tú no negocias contigo, de no dejar
que salga lo que hay dentro y a la vez de obligarnos a hacer las cosas que no nos gustan porque hay que hacerlas, porque así nos lo dicen, porque gracias a estas cosas seremos bien valorados, se produce en nosotros una falta de expresión total y absoluta de una cantidad de energías. Estamos en el terreno de las energías, es decir, de impulsos y de sentimientos que no pueden salir. Atasco. Como el que tenéis para la mañana que no vais al cole o a trabajar. No dejo que salgan por miedo a la crítica de las inconvenientes exteriores. Estas energías se quedan entonces retenidas, que estaban destinadas a salir y quieren salir, se quedan dentro, presionando. Yo las rechazo porque el yo-idea no puede admitir que salgan, porque el yo-idea se debe a la opinión de los demás y se debe también a mi opinión respecto a los demás. Por tanto, no puedo permitir que salgan esto que son impulsos, muy bajos o muy altos, pero en todo caso, que no son los que los demás pueden aceptar o valorar. Estos impulsos están creando en mí un sentido de frustración. Esto es familiar a todos. Pero escucha, que yo veo, a ver, no es que yo vea, todos nos podemos ver observando, todos tenemos un frustradito dentro. Esto lo podemos llevar hasta el final. Porque yo. Pero nunca, no me reconocen nada. Estos impulsos están creando en mí un sentimiento de frustración, de cosa incompleta, de algo que yo no vivo, que no he realizado y a la vez están creando una tensión. Bueno, este sentimiento de frustración, ya por poner algunos ejemplos, yo lo he tenido en muchas cosas de mi vida. Llegó un punto, allí a los 47, por ahí, 48, cerca de los 50, que dije, coño, es que he hecho un montón de cosas y no he acabado ninguna. Y entonces me empecé a regodear, a volcarme en el barro, fíjate tú, que y dije, no, escucha, has hecho lo que has hecho. Todo este daño que te estás haciendo así, no he acabado. Pero bueno, ¿pero qué te pasa? Esto nos pasa a muchos. Y te comparas y tiras de ideología, digo así, familiar, la que te toque, la que sea, y de repente te ves como un reflejo, o sea, empiezas a liarte, a compararte con cosas inauditas, a hacerte daño por la cara, por todo lo aprendido. Por cierto, no estamos señalando a nadie, todos hemos pasado por ahí, nuestros padres también, los padres de nuestros padres también, esas cosas pasan. Es brutal. Todo menos quererte. Ser consciente de quién eres y decir, pero qué palo. ¿Cuántas veces nos tiene que decir lo que tiene que ser, cómo tiene que ser, de dónde tiene que ser, cómo tiene que ser? Y no cumple nadie nada, porque aquí lo importante son las palabras de Cristo. Existiera o no, pero me encantan. El que se libre de pecado, que tire la primera piedra. Pues nada, pues entonces la piedra te la pegas tú en la cabeza. ¡Ping! Una manera de hablar, obviamente. Y tampoco te vas a autocastigar. Pero si no te vas a autocastigar, no castigues a los demás, señalándolos. No permitas que los demás te marquen tan fuerte, pero esto es normal. 10 personas que te digan qué alta que eres, qué guapa estás, que te sales, que has perdido peso, madre mía, cómo tienes la piel, qué espectáculo, te agrada. Te lo dicen 10, te agrada. Como te diga una, que te lo puede decir, o uno. No te veo tan bien como el año pasado. En ese mismo momento, después de llevar una semana de qué guapa que estás, que te sales, que te diga uno o una. No te veo igual que el año pasado, te veo un poquito algo así más. No hace falta que diga más. No hace falta ni que diga lo que ve o lo que quiere ver. No sales de ahí, pero en un buen rato. Te entra la hiperparanoia, la inseguridad, que habrá visto, que será envidiosa, será... Así es, amigos. No os cuento nada nuevo, ¿no? A mí me ha pasado en el canal, lo he reconocido, lo reconozco. Pues gente que dice cosas bonitas y alguna gente que ha dicho... Y si dijese que no me ha afectado, pues sería un mentiroso cabroncete. No, pues sí. Y luego ya hago ejercicio y digo, mira, fuera, tío, ni caso. Pero yo a veces he contestado algunas cosas que me han molestado. Una.
de 400.000 buenas. Hablamos de comentarios. Fijaros si la cosa es, si somos ridículos, si somos dependientes, si somos inseguros. Lo digo por mí también. Esto es importante verlo. Ahí es cuando empezamos a querernos, a entendernos. Vamos ahora a revisar el yo idealizado, que también tiene interés, y mucho, ¿eh? El resultado de esta tensión y de esta insatisfacción es que yo necesito entonces crear a través de mí mi mundo imaginativo. Necesito crear la idea de que yo algún día haré una cosa determinada, conseguiré unos objetivos, alcanzaré un grado de perfección, gracias a lo cual conseguiré dos cosas: vivir esto que no he podido vivir y recibir el reconocimiento, la aprobación y la admiración de los demás. Me formo así un yo idealizado en el que yo soy héroe. Esto es importante porque en el trabajo de Joseph Campbell, El camino del héroe, si utilizamos esta frase de Antonio Blay, El camino del héroe, podemos caer en esa comparación. Pero el camino del héroe de Joseph Campbell está explicado de una manera en la cual la pregunta, la introspección es constante. Un yo idealizado que a mí me da una gran satisfacción porque vivo la culminación de mí mismo y al mismo tiempo estoy recibiendo la admiración de los demás. Véase cómo es una creación de mi mente, gracias a la cual se cumplen los dos objetivos indispensables: dar salida ideal a mis energías reprimidas y al mismo tiempo seguir mereciendo más que nunca la aceptación social. De hecho, en el ejemplo este que he puesto muchas veces, cuando alguien que se autocalifica en su mente: me ha costado mucho, me he sacrificado mucho, he hecho lo que nadie ha hecho, he trabajado más horas que nadie, he trabajado y he estudiado y yo qué sé más, pim, pam, 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 he estudiado. Entonces llega un día y currándoselo mucho, esto es muy recurrente, llega ese momento en el que él se siente idealizado, cultivado, y algunos del grupo del entorno le dan la apreciación: fíjate tú, pero él sigue insatisfecho y lo que quiere luego es imponerle a los demás, a todos los demás, a los que están cerca de él, porque lo que tiene es un reconocimiento, ha llegado a un punto de satisfacción en el cual, digamos que tiene kikis son dineritos, X los que sean, unos poquitos, le quiere aplicar su teoría de la visión del mundo a todos los demás. Y todo el que no entre en ese parámetro, él lo considera mal. Es más, hasta se llega a cabrear. Pero también existe los grados de insatisfacción. Esto es más profundo de lo que parece. Los grados de insatisfacción, no solamente por el reconocimiento, hay muchos tipos de reconocimiento. Yo esto me lo he encontrado, por ejemplo, en entornos empresariales, no corporativos grandes, sino más bien pequeños. Pues no sé, puede ser empresas de 100, 200 trabajadores, cosas así, empresas familiares, donde los padres, por ejemplo, por eso son empresas familiares, de la nada han hecho fortunas, dineros, buenos dineros, que no suena eso, y los hijos están ahí también con ellos, pero algunos se han formado, otros no se han formado, y tienen, pero a la vez que tienen, hay algo que no tienen. Esto pasa mucho. Y es, por ejemplo, un entorno intelectual en el cual se enfrenta cuando empiezan a tener kikis, porque se empiezan a relacionar con gente que tiene esas cosas y están inseguros y siguen encabronados. Esto a todos los niveles. Ese es un ejemplo que he puesto, pero esto de la aceptación social está presente todo el tiempo. Vamos, que somos dependientes. Por esto, el yo idea está siempre tendiendo hacia ese yo idealizado. Yo ciertamente ahora soy así, tengo mis limitaciones, pero espero llegar a algo. Este llegar a algo es una cosa que fabrico en mi mente con materiales socialmente buenos. Quiero ser muy inteligente, muy eficaz, muy honrado. Quiero ser una persona creadora, creativa, una persona quizás muy perfecta. Lo estoy vistiendo con cosas que puedan merecer la aceptación social y que al mismo tiempo me den a mí la impresión de que yo viviré mi propia plenitud. Cuanto más intensa y más grande sea la cantidad de energía reprimida, mayor será la frustración. Más fuerte y más cargado estará
este yo ideal. Cuanto más fuerte y más cargado esté este yo idealizado, menos fuerte yo seré en mi presente, en el presente. Toda la energía reprimida procedente de mi pasado y que se proyecta hacia mi futuro es un déficit y un lastre para mi capacidad de vivir el presente. Es más, es como que es vivir condicionado. Todo lo que me he cargado a mi espalda, digamos que el mundo te debe algo y lo estás buscando a través del reconocimiento. Y le quieres contar a los demás desde ese lugar de dolor, sacrificio, porque me ha costado, la misma carga. Y la carga es la de cada uno, la que le toque, la que nos toque, cualquiera. Cómo procesemos eso. Hay muchas cosas. Por eso hemos de ser flexibles y abiertos a entender que cada uno tiene su vida y sus procesos, los que sean. Hoy quería compartir también con vosotros un comentario de una amiga que se llama Roxana, en el que hace una comparativa breve y es alguien que fue y que conoce muy bien a Antonio Blay, a Krishnamurti y a tantos otros, donde define, nos lleva por un mini viaje acerca de esos tres autores y cómo es cada uno. Un Krishnamurti, como dije, ya más radical. Esta persona fue correctora de estilo de algunos de los textos de Krishnamurti o de su autobiografía o biografía. Un Krishnamurti más radical, donde no entran esos trabajos tan profundos como los que entra Antonio Blay. Un Edgar Tolle, que se instala en la sencillez de lo cotidiano. Quizá de los tres, esos tres Krishnamurti, Antonio Blay, Fontcuberta y Edgar Tolle, el más radical lo tengo más claro que es Krishnamurti. Edgar Tolle es el más superficial, entendido como superficial, el más suave, el más, digamos, el que acaricia de alguna manera. Y Antonio Blay para mí es el que nos invita también de manera suave, amable, querida, a trabajar más intensamente hasta resolver todo, literalmente todo. No puede quedar nada sin resolver, no debe de quedar nada sin resolver. A mí los tres me gustan mucho. Con el que más identificado me siento es con Krishnamurti, identificado en el sentido del que más me provoca. Y el que más me sirve para entrar en el ejercicio cotidiano es Antonio Blay. Y luego está Edgar Tolle y también está para mí Antoni de Melo. Este es el más simpático, el que maneja el humor de una manera mucho más amplia que todos los demás. Y a mí eso también me gusta porque siempre he pensado que hemos de reírnos de todo. Vamos ahora a otra área que tiene que ver con el inconsciente. Otro concepto que conviene aclarar es el del inconsciente. Decimos que los impulsos, las energías que yo en un momento dado quiero expresar pero no puedo, quedan reprimidas dentro. Que esta energía queda retenida. Cierto. Precisamente la suma, el contenido de estas energías es acumulado, junto con las ideas o razones asociadas a ellas, es decir, junto con las imágenes de las situaciones asociadas a estas ideas y retenciones. Todo ello constituye el inconsciente. Lo repito, esto es según Antonio Blay. El contenido de estas energías acumuladas, junto con las ideas o razones asociadas a ellas, es decir, junto con las imágenes de las situaciones asociadas a estas ideas y retenciones, todo ello constituyen el inconsciente. Hay algo más, porque el inconsciente no tiene conciencia, pero sí que hay acumulación de imágenes y de ideas. Como dice Joe Dispenza, y esa es una aclaración que a mí me gusta mucho,
es una memoria del tiempo acumulado que ni llegamos a reconocer ya y que está metida ahí. Y él la sitúa aquí detrás, arriba de la nuca. Puede ser incluso más antigua por genética, por memoria genética. Yo añadiría eso a lo que cuenta Antonio Blay. Es decir, que en nuestro interior hay una parte llamada inconsciente que está constituida por toda la cantidad de impulsos de toda índole, de ideas y de imágenes del exterior que están retenidas dentro y que tenían que haberse vivido de un modo experimental. O sea, haberlas experimentado. Por eso las religiones castradoras, que son casi todas, por cierto, se encargan de eso de manera fantástica. Y sí, prohibido, 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 pecado, 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 castigo, 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 confiésate, 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 el infierno. Bueno, luego hay fumadas que se pegan las religiones. Te esperan en el cielo no sé cuántas vírgenes, cosas de este tipo, yo qué sé, están pirados. Luego está un campo enorme en mi interior en el que se van registrando toda clase de impresiones, de recuerdos, de percepciones. Esos recuerdos y percepciones e impresiones son sobre todo químicas. Eso es importante que lo entendamos. Porque, fíjate, he pensado eso, tengo eso. No, hay un recuerdo químico. Químico significa que ocurre algo en tu cuerpo, en mi cuerpo, que segrega una serie de sustancias, chuchú, así, chuchú, como en el videojuego, chuchú, que te recuerda eso. Eso es importante. Porque visualizando esto, mi cabeza cómo la tengo, lo que me acaba de llegar, visualizando no solamente eso, sino el reconocimiento que es real, de que tu cuerpo ha generado una sustancia química X, la que sea, para proyectarte eso y potenciarte eso, si lo visualizamos y lo vemos, nos va a ayudar un montón a dar una orden de parada. Luego está un campo enorme en mi interior en el que se van registrando toda clase de impresiones, de recuerdos, de percepciones de toda índole, que es, podríamos decir, un campo general. A esto se le llama subconsciente y todos le llaman también inconsciente. Hay que distinguir ambos conceptos. El hecho es que existe un campo general en el que hay toda clase de recuerdos e impresiones, porque todo lo que ha pasado a través de nuestros sentidos queda registrado dentro, y este es un depósito y un registro general. Pero luego hay otro, que es todo lo que teníamos que haber vivido personalmente y que ha quedado retenido. Todo lo que se vive en el nombre del yo. Esto que se vive en nombre del yo, todas esas energías, ideas, imágenes que están estructuradas alrededor del yo, que están queriendo expresarse, que tienen un sentido, eso es un campo particular que es el inconsciente y que está constantemente presionándonos. Es el que crea esta necesidad del yo idealizado. Es el que nos está obligando constantemente a soñar, a pensar y a imaginar. Si nos miramos un poco, comprobaremos que siempre estamos imaginando lo que ocurrirá, lo que podría ocurrir y lo que yo haría. Siempre nos estamos proyectando hacia el futuro. El hecho de que nos proyectemos más hacia el futuro es porque tenemos en cuenta, tenemos pendiente cosas del pasado. A su vez, esto indica que no estamos viviendo el presente de un modo pleno. Nos estamos escapando de alguna manera. ¿Por qué muchos impulsos no pueden salir? Porque existe lo que se llama la censura, justo lo que he hablado antes, que es la función del yo-idea. El yo-idea necesita estar examinando constantemente si esto que yo siento es válido, es bueno, es aceptable desde el punto de vista de cómo me han dicho y cómo yo acepto que he de ser. Bueno, esto nos habrá pasado a muchos, a todos, nosotros, nuestros padres, anteriores, abuelos. Una cosa que quieres hacer y que el otro te censura. No. Y tienes un pelotazo mental de narices. No. Y dices, ya, pero si no hay nada malo. Pero no. Pero esto a nivel básico ahí, en la infancia, pero es que de mayores estamos igual. Por eso también pasan estas cosas. Fíjate con lo bien que se llevaba esta pareja, dicen algunos. Puta madre. Fíjate tú lo que ha pasado. Fíjate tú.
Pero fíjate tú, exacto, fíjate tú. En esa palabra está contenido todo el secreto. Fíjate tú y deja de analizar a los demás, fíjate tú. Si no es bueno, tiendo a rechazarlo. No le dejo pasar la frontera, lo inhibo, lo meto otra vez dentro. Esto se está produciendo constantemente en nosotros. La censura está funcionando constantemente y añadiendo a ello el hecho de que todas las cosas que duran, que se mantienen activas en nuestro interior durante un tiempo, dejan de ser percibidas. Lo que os he comentado antes, esa memoria que se queda aquí detrás. Todo esto hace que nosotros no nos demos cuenta de los mecanismos que funcionan, ni siquiera muchas veces de los verdaderos problemas que estamos viviendo. Es asombroso ver la capacidad que tenemos de pasar por encima de los problemas, de sufrirlos sin darnos cuenta de lo que está ocurriendo. Ello se debe, por un lado, a ese mecanismo de censura, el cual tiende a prohibir, a replegar hacia adentro, y por otro, a que nuestra mente está viviendo solamente una parte de lo que está ocurriendo y todo lo que es un estímulo permanente desaparece, se olvida, se hace inconsciente. Esto hace que tengamos solamente una percepción muy reducida de lo que nos está pasando. Tenemos una tendencia bestial, ya os lo digo, bestial, todos. A analizar lo ajeno y no a atrevernos con lo nuestro. Todo el tiempo. Es una cosa increíble. Y sí, es cierto, compartimos muchas cosas, para eso están los amigos también, para eso está la familia. Los amigos son eso, lo social es eso, compartir ciertos estados, cómo nos vemos mutuamente, esto existe. A veces los amigos discuten, se pelean, se dejan hablar años, vuelven, se encuentran. Queda un pozo ahí de amor, de compartir, de cosas. Tiene que ver con nuestras energías, con las afinidades que desarrollamos por la atención de la consciencia o la no atención de la consciencia, lo que sea. Escuchamos. Sí, todo eso está fantástico. Esto es parte de la integración del todo. Ahora tenemos que estar nosotros presentes y decidir que primero, hemos de mirarnos nosotros. ¿Cuántas veces habéis oído estas cosas en familias cuando alguien se marcha y dice a alguien de la familia, "Puf, si es que este era un elemento, colega"? Y los de fuera, amigos, conocidos, era una persona increíblemente generosa, cariñosa, amable, dispuesta, entregada. Y los de dentro dicen, puta, pues sería fuera, porque dentro no. Pues esas cosas pasan. La integración es de uno. No es por uno para unos, es de uno. Esa dualidad, esa inconsciencia. Sí, en el mundo hay dualidad, muchísima, complejidad llamaría yo también, además de dualidad. A veces creemos vivir en libertad y no vivimos en libertad. Podemos ser extremadamente fantásticos con fuera o dentro, da igual. Y al contrario, fuera o dentro. Esto es una dualidad. Yo no puedo pedir a mis hijos que sean educados, amables, respetuosos con el prójimo y luego cuando salgo de mi empresa ser un soberano canalla. No. Bueno, no, sí, si te da la gana, sí. Porque es como dicen, ¿no? El prójimo como a ti mismo, pero recordar que en la Biblia el prójimo son los tuyos, no son los foráneos. Vamos ahora a ciertos estados negativos. Y aquí viene una serie de términos interesantes con los que yo he trabajado a través de David Hawkins. Inseguridad, timidez, angustia, vergüenza. Y vamos a ver cómo son estos mecanismos. Inseguridad. Yo me siento inseguro cada vez que no veo
inmediato mi éxito, mi afirmación que no veo inmediata la posibilidad de ser lo que yo quiero ser. Existe una inseguridad de origen físico. Si yo estoy andando por un terreno muy montañoso en el que es posible que me resbale y me haga daño, actuaré con precaución. En este caso siento mi inseguridad física. Si estoy viajando en avión y empiezo a notar que se producen movimientos anormales, me sentiré alarmado. Así, aquí también estoy en un estado de inseguridad por una razón externa muy justificada. Pero fijaros, en los dos casos, en el del ando por la montaña o me subo en un avión, es un sentimiento de inseguridad. ¿Por qué? Eso es lo importante. ¿Por qué? Por desconocimiento. Porque como no soy piloto, ni sé cuáles son los funcionamientos de la aerodinámica, porque voy en un avión, que se levanta, que se puede caer el avión, claro que se puede, el avión se cae de vez en cuando, muy de vez en cuando. Por eso, es desconocimiento. Es un miedo gratuito. El de la montaña, ¿con qué tiene que ver? Pues que no lo he hecho casi nunca, que a lo mejor tengo una forma física que no es la adecuada para escalar una montaña pedregosa y que tampoco sé las técnicas que existen. Pues lo mismo, que esto lo explica Antonio Blay, lo mismo que hacemos con eso, con lo físico, en este caso conocimiento y físico, la montaña físico y técnica, es lo que hemos de hacer y lo que hacemos, por cierto, con la mente. La apoyardamos. La palabra no existe, me la acabo de inventar, pero en el lenguaje común de español existe en algunas zonas. Apoyardamiento. Combustión que atonta la cabeza. Y te crees que es así, que sabes y que ya está, que lo demás no vale. Apoyardamiento y capacidad para soltar, salir, aprender. O ver. Yo no tengo por qué ser un físico cuántico para entender el concepto de la física cuántica, el que sea. Yo no tengo por qué ser un matemático para entender el concepto de la matemática, que es la filosofía de las matemáticas. Yo no tengo que ser un teólogo, ejemplo mejor, ni un cura, ni lo que tú quieras, para ser capaz de leer la Biblia, las Biblias, lo que sea y entender lo que dice. Pero no lo hacemos. Somos unos apoyardaos. Yo no tengo por qué ni pedir permiso a ningún gurú para leer el Gita, el Gito o lo que me dé la gana. Bueno, básicamente tienes que saber leer. Y si consigues saber sánscrito, cosas de esas, pues ya mejor, premio. Pero eso no suele ocurrir. Miedos. Pero lo mismo que ocurre en este plano externo, justificado, ocurre también con nuestra seguridad psicológica. Dado que yo creo ser de un modo y estoy queriendo ser de otro modo, el yo ideal, ocurrirá que todo lo que vaya a favor de este yo ideal me dará confianza, seguridad. Pero todo lo que parezca que se opone o retrasa o dificulta este yo ideal me dará inseguridad. Exactamente, como si estuviera ante un riesgo físico en el que peligrara mi vida física. Viviré cualquier circunstancia, cualquier situación que ponga en peligro esa relación ideal que tengo de mí. Viviré la inseguridad. Por esto, si voy a un sitio y encuentro una persona que empieza a criticar a todo el mundo, de inmediato experimentaré un estado de inseguridad, porque temeré que luego, cuando yo me vaya, aquella crítica me alcance a mí. No es que pensemos así directamente, pero básicamente sí. Entonces esta crítica, esta negación de que yo soy como quiero llegar a ser, lo vivo como un peligro para esta realización ideal, tan fuertemente quizás como si estuviera en peligro de resbalar y de hacerme daño físicamente. Cuando alguien dice algo contra ti, contra mí, aquello me hiere, me molesta, ya lo hemos puesto. Por cierto, el otro día, decía un psicólogo, la distracción se contagia, la atención no. Un ejemplo más básico. Si tú pones una manzana con muchas manzanas y una está podrida, lo que va a ocurrir es que las otras se pudren. No hay un efecto contrario de que las otras, las sanas, liquidan, vamos a ponerlo en términos un poco brutales, a la podrida y la eliminan. No, es al revés. Fijaros, la distracción se contagia, sí, así, y la atención no es contagiosa. Cuando yo fracaso en algo que estoy haciendo ante las personas, me siento humillado. ¿Por qué? Porque estoy
diciendo a los demás y a mí que no soy esto que pretendo ser. Por lo tanto, cada vez que una situación psicológica pone en duda, niega o retrasa mi pretendido valor, mi valor deseado, esa imagen ideal hacia la cual tiendo, viviré el mismo estado de inseguridad que si estuviera atentando contra mi estabilidad o seguridad física. Digamos que me recorta, que me retrae. La inseguridad produce automáticamente un estado interior de tensión. Tensión es estrés. Vamos a la tensión ahora. La tensión es el mecanismo natural que ponemos en marcha cuando hemos de ejecutar una acción. Yo he de levantar un peso, pongo en tensión mi musculatura y lo hago de acuerdo con el peso aproximado que creo que tiene aquello. Así me preparo para el esfuerzo, pongo en tensión a un grado determinado mis músculos para mover aquel peso. La tensión es un fenómeno natural, normal, necesario, es la preparación para la acción, tanto para la acción física como para la psicológica. Por lo tanto, la tensión no tiene un carácter necesariamente negativo ni mucho menos. Como el estado de estrés para ciertas cosas es necesario, si no seríamos unos aletargados. Es decir, un lagarto al que le tiene que dar el sol 4 o 5 horas para poder mover una mano. Un lagarto aletargado. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando yo me preparo para realizar una acción y esta acción no se produce? Que mantengo dentro una tensión improductiva, inútil. Si la mantengo por más tiempo, se convierte en una tensión parásita. Esta tensión parásita es la que llamamos tensión. Cuando se habla de tensión nerviosa, mental, emocional, queremos indicar simplemente esto, que en nosotros se han producido unos movimientos previos de tensionar, de poner en tensión mecanismos físicos o psíquicos preparatorios para una acción de esfuerzo o de fuerza, o de energías, porque en la mente no son fuerzas, son energías, pueden ser fuerzas también, pero energías, vibraciones, pero que al no producirse dicho esfuerzo, se ha quedado solo en la preparación. Entonces, queda aquel estado dentro y esta tensión mantenida se convierte en algo parasitario, perjudicial, porque impide que el organismo o la mente siga funcionando con fluidez respecto a lo que ha de hacer en cada momento. Cuando estoy viviendo una situación de peligro psicológico o físico, me pongo en tensión. ¿Por qué? Porque la tensión es la preparación para defenderme del peligro. O sea, genial. Luego hay que ver esos procesos y esa identificación con el peligro, ¿cuál es? ¿Es un león? ¿Es un tipo o una tipa que me quiere acuchillar? ¿Es una amenaza? ¿O me lo estoy inventando yo en mi cabeza? Porque estoy leyendo algo que me recuerda a algo inconsciente de hace muchos años y estoy ya con el percutor. Los ejemplos de estos son magníficos. Las respuestas a WhatsApps que hemos leído y que no ponen lo que ponen, pero que nosotros hemos leído lo que creemos que pone, que nunca lo ha puesto, y soltamos una verdadera diatriba de barbaridades. Pasa mucho, ¿eh? Cuando estoy viviendo una situación de peligro psicológico o físico me pongo en tensión. ¿En tensión? ¿Por qué? Porque la tensión es la preparación para defenderme del peligro. Lo mismo si se trata de un peligro físico como de un peligro psíquico. Ante un peligro psíquico me pongo tenso para evitar el ataque, para prepararme yo para atacar o para huir. Esta tensión que movilizo, por la cual estoy preparándome para defenderme o para atacar, queda dentro, porque estoy viendo o viviendo el peligro continuamente, porque estoy constantemente viviendo el temor de fracasar ante tal ilusión. Hay gente que está así todo el día, por eso hay desgaste, burnout. Ya no me van las pilas. Y de encontrarme ante tal persona que me ponga en evidencia de que no se realice lo que yo deseo. Y esto me está haciendo vivir interiormente en un estado de alarma, de inseguridad permanente, en la que estoy en un estado de tensión expectante, de preparación para defenderme o atacar. Esto ocurre en todos los sectores. Yo recuerdo una empresa con la que trabajé en exportación, como director de exportación, que era la tercera, en la que una empresa familiar, de estas que he hablado antes, un dueño
un hijo único, y que cuando empecé a trabajar llegó un chico, uno nuevo, que también trabajaba en exportación, que venía de otras empresas, y era joven, tenía 30 años o por ahí, y el chico tenía un coche súper chulo. Súper chulo. El hijo del dueño, esto para que veáis situaciones que son tensas. Le llegó a decir a ese chico que cómo era posible que él tuviese ese coche si era un empleado, así como os lo cuento. El otro se quedó así como perplejo. Al hijo del dueño le molestaba que una persona que trabajaba en la empresa, recién incorporado, tuviese un coche que él no tenía y se preguntaba que cómo era. Claro, una lectura, este señor, el hijo del dueño, daba clases, porque su padre le había puesto ahí, de control de calidad y de recursos humanos. Fijaros el recurso humano que era el pequeño saltarín, porque era pequeño saltarín. Esa persona se quedó perpleja. Situaciones de este tipo nos encontramos con ellas mucho tiempo y hemos de ser fuertes, conviene que seamos fuertes para tratar y para vernos y que no nos hunda en la miseria, pues un enano saltarín, hijo de, ese es un ejemplo real, ¿no? Que le molestaba eso, o cualquier cosa, o un rechazo, por ejemplo, sentimental, que tú estás encanado con una chica y la chica dice, no, a mí no me gustas. Por ejemplo, me pongo así un poco... O el chico que diga, pues no me pone la cosa, ¿eh? Hemos de estar preparados para eso. ¿Esto cómo se aprende? Pues ejercitándolo, amigos, recibiendo por primera vez un no, del tipo que sea. Un no, una sorpresa. Esta fuerza que hago para retener el impulso es una tensión por inhibición sostenida. Luego hay una tensión cuando he de estar haciendo un esfuerzo muy activo, muy largo, por ejemplo, cuando he de andar mucho, cuando he de estudiar más de lo habitual, cuando tengo que adoptar una actitud de alegría infrecuente en mí, es decir, cada vez que he de hacer un sobreesfuerzo se produce un cansancio. Entonces me he de forzar, he de tensar mi capacidad de hacer para seguir haciendo, tensión por exceso de acción. Esto lo vamos entendiendo con el tiempo. Yo hay una cosa que me gusta mucho y es la siguiente. Hay chicos, hay chicas, yo hablo de los chicos, que tienen una facilidad innata, yo no sé si tienen las hormonas así o lo que sea, guapos, menos guapos, es increíble que tienen una facilidad para ligar, lo que llamamos ligar, pero increíble, o sea, increíble. Hay otros que la tienen menos, vamos a ponernos en los extremos, y son gente a lo mejor que es guapa, pero tiene menos, no. Esto muchas veces crea inseguridades. Esas cosas hay que trascenderlas. Trascenderlas y reconocer dónde está uno, qué es uno. Porque el mundo es mucho más complejo que el mero hecho de ligar o no ligar, o la capacidad ilimitada de ligar y de concretar, para llevarlo todavía más claro. Increíble. Y aceptar esas cosas es importante, porque si uno se encana con que fíjate tú, y que mal. Aceptar lo que tiene de bueno cada uno, respetarlo, sonreír. Cada uno somos como somos. Aquí no hay un manual de nada. Por ahí tiene una facilidad para eso y a lo mejor tiene una carencia para otra cosa. A lo mejor es una máquina de ligar, pero un incompetente para tener pareja, que no importa. Porque solo nos quedamos con lo que anhelamos, que no tenemos, que tienen las otras personas. Pero las cosas son más complejas que una sola cosa, mucho más, son más grandes. O sea, es decir, hay una tensión que se produce por inhibición, mantengo dentro cosas y para que no salgan he de estar apretado. Yo esto lo llamo también estreñido. Luego, una tensión que se produce porque me estoy obligando a hacer más de lo que acostumbro. Generalmente una
y otra van juntas, pero son distintas. Cuando me reprimo para que mi agresividad no salga a flote, experimento una tensión. Pero cuando al mismo tiempo me he de obligar a sonreír y a ser amable o a atender mis negocios, yo he de estar haciendo entonces un esfuerzo de acción, porque en aquel momento no tengo ganas ni interés alguno en hacer aquello. Yo he visto gente potente que ha tenido que exponerse por su empresa a hablar en público y que se tomaban pastillas para hablar en público, pastillas potentitas, para sonreír. Muchas. Es un poco fuerte. Pero son dos cosas distintas. Es importante entenderlo. Toda tensión que sea debida a un exceso de acción solamente podrá resolverse mediante el descanso. Repito, toda tensión que sea debida a un exceso de acción, de ejercicio, mucho ejercicio, solo podrá resolverse mediante el descanso, el cese de la acción. Tengo un dolor de abdominales brutal, no paro de hacer abdominales, de bíceps. Pues no, pues descansa, cabrón. No, descansa. ¿Y descansa? Eso es lo físico. Imagínate lo mental. Pero en cambio, toda tensión que sea el producto de una inhibición, con el descanso no se arregla. Fijaros qué diferencia. En una hay acción. He hecho tantas abdominales, tantas flexiones, que tengo los brazos hinchados. Pero has hecho. Has hecho. Pero las inhibiciones no las has hecho. Lo que tienes es una energía contenida que no has sacado, que la tienes acumulada, y por mucho que descanses los cojones, porque nunca has hecho nada, tienes la energía contenida dentro de ti. Y si te paras, pues la cosa sigue. Repito, pero en cambio toda tensión que sea el producto de una inhibición, no lo he hecho, con el descanso no se arreglará nada. En este caso, lo único que puede solucionar la tensión es descargar al exterior la energía retenida. Por eso hay veces algunos coaches, yo tenía uno que me decía, escucha, vamos a hacer una cosa, que te veo con un acúmulo de ira importante. No, vamos a hacer una cosita que te va a venir de genial. Búscate un sitio, un gimnasio, un amigo, lo que sea. Bueno, la sugerencia que me hizo fue que me cogiera un bate de béisbol y que le diera un sofá que no utilizara. Como no tenía el sofá que no utilizara ni el bate de béisbol, me fui a un saco de boxeo con un amigo que me invitó, me dijo, vente para acá. Y ahí saqué que tenía él acumulado la frustración. 2 minutos, Y me dijo, no solamente pégale al saco de boxeo, pégale con todo. Y dile, así me lo dijo, lo que te dé la gana, pero sin miedo. Si puedes estar solo mejor, porque si no van a flipar. Bueno, yo al saco de boxeo no solo le pegué puñetazos con guantes, y sin guantes al final, patadas, rodillazos, le pegué hasta un bocado, que casi me quedo sin dientes porque los sacos de boxeo están duros, hasta un bocado. Y le dije de todo. No se podéis imaginar cómo mola eso. Me quedé solo porque mi amigo se salió y dijo, este Vicentito está liberando. 2 minutos, creo que no fue ni 2 minutos. El agotamiento físico que sentí en ese momento cuando acabé era de un nivel, fue en un segundo, 1 minuto y medio, galáctico. Pero cómo me liberó. Qué bien me hizo. Para mí y para mis pensamientos hacia los demás, hacia la persona que fuese. Qué maravilla, me trajo paz. Bueno, os pongo un ejemplo. Para liberar lo que acaba de decir Antonio. En este caso, lo único que puede solucionar la tensión es descargar al exterior la energía retenida. Obviamente no se la descargas a nadie, animal. Pues no. ¿Pues qué? A un saco de boxeo. ¿Para qué está hecho? Para que le peguen puñetazos. ¿A qué? Al saco de boxeo. Y yo lo utilicé mentalmente para eso. ¡Fantástico! ¡Genial! Pero genial, Y ahí te ves si de verdad te la has sacado o no te la has sacado. Hay gente que tiene tanto acumulado que necesita muchos sacos de boxeo. Es fundamental entender esta distinción porque las vías de solución son prácticamente opuestas. En uno hay ejercitación. Has trabajado tanto el músculo que tienes que parar. Ahí. Perdón. En el otro no.
Es contenido, no lo has expresado, exprésalo. Cuando la tensión se produce, porque estoy haciendo un esfuerzo en mantener un modo de hablar, de conducirme, más allá de lo que me es normal. Hay gente que hace esto, que mide todo el tiempo las formas, la cara, todo, los ojos. Solamente desaparecerá la tensión mediante el descanso de aquel esfuerzo, de aquella acción, perdón. Pero cuando la tensión se debe a que estoy apretando, reteniendo, para que no salgan aquellas cosas que están prohibidas, la única posibilidad de que desaparezca la tensión es que aquello pueda salir de un modo u otro. Lo que he explicado anteriormente. Para un tipo de problemas, la solución será el descanso, la relajación, el yoga, lo que te dé la gana. Para el otro tipo de problemas no será ni el descanso, ni la relajación, ni el yoga lo más indicado, sino la expresión, la descarga, la movilización hacia afuera de las energías retenidas dentro. Y por cierto, pegarle a un saco de boxeo está de puta madre, porque hay gente que dirá, pero fíjate lo que estoy diciendo, que somos así. ¿Cómo voy a decirle estas barbaridades a mi ex, a mi madre, a mi hermano? ¿Cómo voy a...? Que te den por el saco, que lo saques, que no está ahí para escucharte, que no pasa nada, que es energía contenida que tú mismo te has creado, tronco, que le den mamporro, que le arrees al saco, pero cuanto más fuerte mejor, muérdelo. Hay gente así, que todavía haciendo esa propuesta, esa oferta que te hace el psicólogo, quien sea, el coach, quien te dé la gana, todavía, no, pero ¿cómo voy a...? Claro, esto es igual, para que tengáis una idea, que el que se pone nervioso porque alguien cuestiona la Biblia, lo que dice la Biblia. ¿Cómo te atreves tú a hablar de Dios? Coño, ¿cómo te atreves tú a saber quién es Dios, cojones? ¿Cómo? Esto es lo mismo, amigos, lo mismo. O el gurú, o el político, lo mismo. La tensión, una vez dentro, sea cual sea su clase, puede producir en nosotros una reacción bien de inhibir o bien de expulsar hacia afuera. Inhibir o excitar son las dos formas reactivas básicas. Inhibir o excitar. Inhibir significa que ante un problema yo tiendo a desaparecer, me pierdo, Auffidensen, bye bye. O me replego hacia adentro, huyo del exterior. El caso extremo es que de este tipo nos lo dan aquellos animales que cuando están en peligro se tiran al suelo inmóviles como si estuvieran muertos, para hacerse el muerto. Bueno, es un ejemplo un poco malo porque lo hacen también para salvarse. Y se salvan algunos. Otra cosa es lo del avestruz, que mete la cabeza abajo ahí y se queda quieta, eso es otra cosa. Eso es la inhibición total. En las personas esto se ve cuando, ante una dificultad, un disgusto, un problema grave, la persona se desmaya, se desconecta. Es un modo de evadirse, un modo de huir. De nuevo, la otra parte, la expansiva, no puede ser con el otro, o con la otra, o con los otros. No puede ser, animalot, porque es excesiva. Tienes que sacarla tú contigo mismo, por ejemplo, con lo que he contado de no meditando. No. Meditando no te vale, porque está contenida, hay mucha energía ahí. Energía furiosa. De otra manera, esa es una manera. O agotamiento. Pues mira, me voy a hacer 40 kilómetros nadando. Pues mira lo que tú quieras. Me voy a hacer 200 kilómetros en bicicleta. Pues métele a la bicicleta y si puedes, si no te da. Si te da, si eres capaz de estar en bicicleta y no pensar. Tú solo. Nos preparamos para otra sensación de esas cosas, ¿cómo se llaman? Negativas. Antonio Bray le llama negativas. Son de cosas para procesar. Tiene que ver con la timidez y los sentimientos de infelicidad. Importante. Parecido a lo de David Hawkins, desde otro lugar. Porque David Hawkins no habla, por ejemplo, de esa liberación. ¿No? A lo mejor lo piensa o una vez lo contó, pero yo de lo que he leído de él nunca he oído que lo reflejase de esta manera como cuenta Antonio Blay. Una parte, agotamiento por físico, pues conviene parar, es la cura, parando. Y el otro es acumulado, el parar no vale, no te vale para nada. Ni el yoga, ni la meditación, ni que te empanado, ni... No.
Algunos podrán decir que la respiración vale. No. Bueno, yo pienso que no. ¿Vale? Hay que sacarla. ¿Cómo? Pues ese ejemplo que he puesto ahí antes. Nos vamos a la timidez y continuamos. Timidez, una recurrencia a tener sentimientos de inferioridad. Sin llegar a este extremo del desmayo, como he mencionado anteriormente, la persona huye hacia adentro cada vez más, que se desinteresa de lo exterior. Cada vez que se vuelve de espaldas a lo exterior. Este es el caso en general de las personas con problemas de timidez, de sentimientos de inferioridad. Vemos cómo la inseguridad que existía, con la tensión correspondiente, produce en la persona un movimiento de replegamiento hacia adentro. La persona tímida es tímida porque en lugar de reaccionar hacia afuera, reacciona hacia adentro. Está tenso porque está huyendo. Esto no quiere decir que todas las personas tímidas sean así. Pero si no tiene una timidez profunda, pues hay que ver, si quiere ver, claro. O si queremos ver. Quiere huir. Queremos huir. No queremos vivir la situación. ¿Por qué? Porque nos encontramos en peligro. Peligro de crítica, peligro de quedar mal, peligro de ridículo. Entonces reaccionamos huyendo hacia adentro. Por eso no nos salen las palabras, no nos salen los movimientos, la memoria no funciona correctamente. Toda una serie de fenómenos que son de inhibición, de disminución. Y esto y eso, todos lo hemos comprobado. De aquí que es tan interesante ir tratando de aplicar todo lo que estamos revisando aquí juntos a nosotros. Mirar siempre a nosotros. Y estamos solos, y este solo es fantástico. Nadie te ve, nadie te mira, nadie nos mira. Puedes trabajar solo, no pasa nada. Genial poder estar solo. Y tener tu tiempo y tu hueco solo, sola. Puede ocurrir que la reacción se produzca en la otra dirección, que en un lugar de inhibirse, sea de excitarse. Entonces, vemos este fenómeno por el cual la persona que se encuentra en inseguridad y en tensión se enfada, se irrita, incluso se pone violenta. Es otro modo de reaccionar ante el mismo tipo de problema. Un modo de huir de la tensión es intentar descargar la protesta, la energía hacia afuera. Esto da un sentido de agresividad o a veces un sentido de acción, que en definitiva es otro modo de huir del problema, ya que es una acción por la cual uno trata de distraerse y alejarse del conflicto que le preocupa. Este caso, fijar que el título es la timidez, este caso es más recurrente, existe más, pero no lo vemos, que el anterior es muy común, es recomún. Tiro para adelante. No quiero revisarla, tiro para adelante. Más. Muchas personas que van por el mundo adoptando el papel de personas batalladoras, valientes, simplemente están realizando la función de huir de su inseguridad. Están tratando de aparecer ante sí mismos y ante los demás como personas importantes, activas, enérgicas, pero todo es un personaje ficticio. De nuevo, no estamos revisando a nadie. Si acaso estamos cada uno en su derecho, en su libertad de entrar en libertad, tratando de ver si nosotros nos encontramos ahí. Nada más. ¿Qué es pues la timidez? Hemos observado cómo se presenta. La timidez, mirándola ahora con más detalle, es el resultado, en primer lugar, de que la persona ha vivido su yo experiencia con poca intensidad. Su yo experiencia no se ha desarrollado de un modo muy fuerte, ni muy amplio. Esto quiere decir que sus impulsos han quedado en gran parte retenidos e inhibidos dentro. Desde bien pequeños, por cierto, sea por un exceso de autoridad en el ambiente que le rodea, por un exceso de crítica, por bullying, por lo que te dé la gana. Todos hemos pasado por ahí, o muchos hemos pasado por ahí. O por insuficiencia, por lo tanto no tomarlo como fíjate, el mundo me pesa. Mucha gente ha pasado por ahí, seguramente tus padres también, los abuelos también, mucha gente. O por insuficiencia de energía natural en la persona. El hecho es que unos impulsos que se han generado, que se han producido dentro, no se han actualizado, no se han exteriorizado. Al tener el yo experiencia pobre, ocurre que la persona vive de hecho
poca fuerza psicológica. Su yo es débil, pero en cambio tiene dentro una gran carga de energía. Esta es la que le hace fabricar la imagen de sí mismo como él quería ser, como él desea llegar a ser. Él, ella, me da lo mismo. Me da lo mismo no, es que incluye a todo el mundo. Y cuanto más alta es la imagen de cómo desea llegar a ser, más lejos está de su experiencia diaria. Al ser débil, su reacción, mi reacción, ante las situaciones estará siempre muy por debajo de este yo idealizado. El resultado es que en cada momento en que está actuando se siente fracasado, alejado de tal como él quiere llegar a ser, y por el miedo a sentirse una vez más fracasado, temerá cualquier situación que le obligue a hablar, a moverse, a reaccionar o a responder. Cada vez más tenderá a refugiarse en su fantasía, en su deseo, en lo que él llama su mundo interior. Tiene mucho que ver esto con la vergüenza, por cierto, es medio peligroso esto, como dice David Hawkins. No, medio peligroso no, es altamente peligroso. Y cuanto más se refugie en su interior, más aumentará su problema. O sea, que el tímido es siempre la persona que vive un yo experiencia débil, que no ha crecido y que en cambio está teniendo una gran cantidad de impulsos y que puede reaccionar para adentro o puede reaccionar para afuera, o sea, lo contrario a tímido. De energías de varios tipos que le obligan a vivir un yo idealizado muy intenso. Entonces se está constantemente comparando con esto que él desearía llegar a ser y cada vez se siente más lejos de ello. Cada experiencia es una experiencia frustrante, es una experiencia de fracaso. Cada vez se va convenciendo más de su imposibilidad de alcanzar este ideal. Por lo tanto, el tímido es tímido simplemente porque se compara consigo mismo. No es que sea tímido porque los demás sean más fuertes, lo es porque vive por debajo, muy por debajo de lo que él siente que debería ser. Está representando un papel muy inferior al que siente, al que necesita hacer. Por tanto, todo el problema del tímido, yo añadiría aquí vergüenza, está en sí mismo. El tímido no es tímido porque la otra persona esté más segura que él. Eso es lo que le parece al tímido. Lo que ocurre es que cuando está con las otras personas es cuando se despierta este problema que está dentro de él. Pero el problema siempre, en todo momento, está en él y nada más que en él. De ahí que sea falsa esta solución que a veces busca el tímido, consistente en buscar ambientes pobres, en buscar ambientes sencillos, con menos exigencia. Vemos muchas veces esto, nos cuenta Antonio Blay, en los niños. El niño tímido busca amistad con niños más pequeños. En las personas mayores también ocurre igual. Personas con sentimientos de inferioridad tratan de establecer contacto con otras que posean menos cultura, ante las cuales pueden presumir, sentirse superiores artificialmente. O también con personas económicamente más pobres, porque al sentirse más fuertes económicamente tienden a compensar este sentimiento de inferioridad. Vamos ahora a otro asunto, otra energía negativa, así la define Antonio Blay, que es la de la angustia. La angustia no es nada más que este mismo problema que estamos examinando todo el tiempo, pero vivido de un modo más acuciante, más inmediato. Yo me siento de un modo, creo ser de un modo, pero mi esperanza está puesta en lo que espero llegar a ser, en este yo idealizado, siempre en el afuera, amigos, y peleando con nosotros mismos, con una imagen ideal que hemos creado. Es como si nos hubiésemos creado un clon. Cuando me siento lejos de este yo idealizado, me siento inferior, poca cosa. Pero ¿qué ocurre si yo además me siento amenazado de no poder llegar a aquello? No es solamente que me sienta lejos, que me separe una gran distancia desde donde ahora estoy hasta el punto de destino, sino que además creo que no podré llegar nunca al punto de destino y que hay algo que está determinando mi fracaso en esta realización. En la medida en que yo imagino esta realización del futuro como mi máxima realización, todo lo que se oponga gravemente a ella será mi máxima negación. Esto es lo que provoca en mí la angustia. La angustia es esta sensación intensa que se produce dentro
cuando me siento gravemente amenazado, cuando me siento ante un peligro inminente de la muerte de mi yo ideal, de eso que para mí tiene el máximo valor, de lo que es la razón normal, habitual de vivir. Cuando me siento gravemente amenazado, inmediatamente amenazado en este yo ideal, entonces me sobreviene una gran angustia. Es el mismo mecanismo que el sentimiento de inferioridad. Aquí podríamos incluso revisar el mapa de la consciencia de David Hawkins. Tiene muchos paralelismos con esto. De hecho, ya lo estoy haciendo. Lo hice hace un año. Lo estoy haciendo ahora de manera individual con cada punto vibracional. Y esto nos sirve para ir actualizándonos sin vergüenza. Vamos a ver ahora, y ya voy a poner punto final con esta última parte, a este audio de hoy, que de nuevo se va largo, es interesante. Y que tiene que ver con la resolución de los problemas internos a 3 niveles. Mirando esto de este modo, vemos que nuestros problemas tienen 3 niveles, o también podemos decir que hay que resolver los problemas en 3 niveles distintos. Un nivel es el nivel de las energías, otro nivel es el nivel de las ideas y otro nivel, el tercero, es el nivel de los hábitos de conducta. De nuevo, energías, que para mí ¿qué es? La atención. ¿Y qué es? La conciencia de mi vibración. 2, el nivel de las ideas. Lo aceptado. 3, el nivel de los hábitos de conducta. A nivel de energías, si las energías están retenidas, ahí no hay vida ni hay conciencia positiva. Si las energías están presionando dentro, allí se creará un problema de malestar, de inestabilidad y de ganas de explotar. Es decir, que todo problema implica un mal funcionamiento de energías. Al ordenar el funcionamiento de las energías, la situación se restablece, se normaliza. Es lo que hemos dicho en el caso de las inhibiciones intensas. La persona que no ha podido protestar, que no ha podido nunca defender su punto de vista, que nunca ha podido decir no, que se ha encontrado en situaciones siempre muy controladas, va acumulando dentro una energía, la energía del protestar, la energía del afirmar. Esta energía, al aumentar su intensidad interior, va aumentando su presión y por lo tanto va aumentando su malestar. El problema no es fundamentalmente de energía. El día que ésta pueda descargarse, su estado interior se normalizará. En el caso que decíamos de la depresión, se trata de un problema en el que las energías están presentes pero detenidas. Y como están detenidas, la persona tiene la impresión de que carece de fuerza y que no tiene ánimo. Y lo cierto es que el ánimo y la fuerza están por completo presentes en la persona, como si todo le fuera de maravilla. Solamente la idea de que es un fracaso total determina que estas energías queden bloqueadas. Punto 2. Nivel de las ideas. Los problemas han de resolverse también a nivel de las ideas. Cada vez que nosotros alteramos, o se altera en nosotros el funcionamiento de las energías, porque no puedo expresar o porque yo he de forzarme a lo que me pidan exteriormente, no solamente se produce una alteración hacia adentro o hacia afuera de energías, sino que al mismo tiempo se produce una idea de aquella situación. Yo no puedo expresar, porque si lo expreso soy malo. Yo he de obligarme a hacer aquello, porque si no, creerán que soy un fresco. O sea, a cada situación acompaña una valoración concreta. Y eso es importante porque a nivel de las ideas y la aceptación, pues hemos vivido siempre de pequeños la obediencia, por ejemplo, la puta obediencia, por ejemplo, lo siento, vamos a expresarlo hoy, la obediencia en todo, era actuar de una manera aquí, de una manera allá, cuando buscas trabajo. Si has nacido como empresario, hijo de empresario, tú eres empresario, te eres empresaria, lo que tú quieras, tus valores, tus cosas, lo que tú has hecho, todas esas cosas, todo está reflejado ahí, sale por algún lado, por otro. Cuando has dicho que no, has podido decir alguna vez que no, has nacido para ser obediente. ¿Eres obediente en unas cosas o no? El miedo, la presencia del miedo, del golpe, de la acusación, de la señalización, todo. Y en esto estamos todos, amigos, todos. Estás tú, que te lo han hecho a ti, están los que te lo hicieron a ti, que también se lo hicieron a ellos, estamos todos. Cuidado con esto de que tenemos más derechos porque somos más pequeños, que tenemos 20 años y nuestros padres que tienen 80 no tienen derechos, los mismos que tú, los mismos que yo.
Más complicado si quieres todavía, porque no había manera de expresar esto hace 30, 40, 50, 70 años. No había manera, ni existía el concepto. Por lo tanto, cuidadito. Cuidadito con la víctima, que nos encanta. Es que me han hecho, mira, tío, pues mira, lo revisas. Sí, lo revisas, mira, me han hecho, manda, vale, perfecto. Lo trasciendes, lo pasas y te vas. Ahora pregúntale a los otros qué le hicieron y vas a flipar en colores. Puede ser que flipes en colores. No todo el mundo, pero muchísima gente. Esto está todo el rato presente. 3. A nivel de hábitos de conducta, tenemos por último un tercer nivel, que siempre está implicado en nuestros problemas, que es el factor hábito de reacción o de conducta. Nosotros nos habituamos ante unas situaciones a reaccionar de un modo que se establece en nosotros automáticamente. Esto es normal, gracias a ello adquirimos aprendizajes, pero esto también ocurre cuando lo que hacemos es negativo. Si yo, porque vivo una situación de peligro psicológico, tiendo a apretar mi estómago y a hacer un movimiento interior de replegarme, de huir, de marcar, cuando esto se ha producido 2 o 3 veces, siempre que me encuentro ante la misma situación o parecida, se produce el hábito a dicho modo de reacción. Esto se establece dentro de mí de tal manera que luego tenderá a producirse por sí solo, aunque desaparezcan las causas que inicialmente creaban aquella respuesta. O sea, que si yo estaba acostumbrado a tener muchas preocupaciones porque tenía grandes dificultades económicas, y esto lo he vivido durante largo tiempo, aunque después solucione con completa satisfacción mi situación económica, conservaré en mí la tendencia a preocuparme económicamente como antes. Es decir, hemos sembrado tanto el pánico de la repetición negativa, que incluso cuando la has superado, el hecho en sí, has repetido tanto esto que sigue estando en ti. Esto es lo que se llama un hábito adquirido. Os pongo un ejemplo más claro para que lo entendáis. Me opero de los ojos, de los 2 ojos, después de años. Ya veo perfectamente. Durante 6 meses iba a coger todas las noches, todas las mañanas, las gafas a la mesilla de noche. Durante 6 meses. Durante 6 meses estuve tocándome el entrecejo para subirme la gafa. Y no había gafa. 6 meses, pues lo mismo, ya veo de puta madre, no tengo gafas, perfecto, qué maravilla. Pues el ejemplo que os acabo de poner, 6 meses buscando las gafas. Y decía, al tercer día, bueno, el mismo día decía, coño, si no hay gafas, el mismo día me daba cuenta de que no había gafas. Con lo cual yo le decía a mi mente, ya no hay gafas, no busquen más. Al día siguiente lo mismo, 6 meses. Aquí tenéis un ejemplo súper claro de cómo puede cambiar una situación y producto de los hábitos adquiridos durante años. Yo lo sigo repitiendo, o se me sigue dando. Esto es un hábito adquirido. Así podemos comprobar que existe el hábito de preocuparse, el hábito de enfadarse, el hábito de ser desgraciado, el hábito de sentirse víctima, como existe el hábito de ser feliz, de sentirse en forma ante las dificultades y lo que queráis. Esto existe. Hay ese nivel mecánico automático. Por lo tanto, también los problemas hemos de resolverlos a ese nivel de automatismo, de hábitos de reacción y de conducta. Hay casos en los que predomina el factor energía. Son los casos claros en los que en mí hay una gran cantidad de cosas inhibidas, una gran cantidad de energía inhibida y preciso mucho esfuerzo para seguir tirando adelante. Hay otros en los que predomina el factor idea. Eso los encontramos sobre todo en los casos de obsesiones grandes o pequeñas, pero obsesiones. Este es el caso sobre todo del sentimiento de culpabilidad. Y se nota que predomina el factor idea porque la reacción es automática. En el momento en que se evoca tal idea, se produce la misma respuesta de crispación, de miedo, de huida. Y como esta reacción se experimenta constantemente a lo largo del tiempo, tiende a reproducirse una y otra vez. La persona tiende a interpretar las cosas en función de esta idea que tiene archivada dentro. Ese es el caso de la persona que constantemente tiene problemas con los superiores, con los inferiores o con las personas mayores. Si lo observamos, veremos que hay muchas personas en las que sus problemas están hablando constantemente. Están mostrando qué ocurre. Cuando un problema se está reproduciendo con pocas variantes, significa que la constante está en el mismo individuo y que esta constante es o bien un modo de valorar las cosas, las ideas, o una manera de reaccionar ante las cosas. Entonces, el factor idea es fundamental. Es decir,
Cuando buscamos excusas sobre el conflicto, tenemos un problema de idea. Nosotros siempre culpamos a los de fuera. Puede verse como cuando predomina el factor reacción, hábito de reacción, porque la persona no tiene absolutamente, diríamos, materia. Se ha solucionado el factor energía, se ha solucionado el factor idea y la persona persiste con ella. En resumen, queridos amigos, os dejo con este temita de hoy. Que suma lo que ya hemos hecho. Liberarse del miedo y la tensión, entender lo básico. Y en el próximo capítulo vamos a entrar ya a la autoexpresión como técnica para liberarnos de todas esas cosas que tenemos acumuladas y que ya he explicado en formas de energía y tipos de energía que nos dan la murga, nunca mejor dicho, la murga. Cuidaros mucho, pasarlo súper bien, mañana un poquito más. Chao, queridos amigos.